Bienvenidos. En este video estudiaremos uno de los temas más poderosos y reconfortantes de la Biblia, la confianza en Dios en todo momento. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, pero las Escrituras nos ofrecen una fuente inagotable de esperanza y seguridad. A través de estos 10 versículos, aprenderemos cómo confiar en Dios puede transformar nuestras vidas, brindándonos paz y fortaleza en cualquier circunstancia. Así que acompáñanos en este recorrido por la palabra de Dios y descubre cómo puedes fortalecer tu fe y encontrar la tranquilidad que solo Él puede ofrecer. ¡Empecemos! Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. Número 1. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6 es uno de los pasajes más citados del Antiguo Testamento. Este versículo nos invita a una entrega total a Dios, tanto de nuestras emociones como de nuestra inteligencia y voluntad. Confía en el Señor con todo tu corazón sugiere una dependencia absoluta y un compromiso total hacia Dios. Esta confianza no es un acto ocasional ni parcial. Es un llamado a una fe plena que abarca todos los aspectos de la vida. En un mundo donde se valora tanto la autosuficiencia, la autosuperación y la independencia, este versículo resalta la importancia de depender completamente de Dios. Confiar en el Señor con todo tu corazón significa que, incluso cuando las cosas no tienen sentido desde nuestro punto de vista limitado, optamos por creer en la bondad y la sabiduría de Dios. Esto es particularmente relevante en situaciones de incertidumbre o cuando enfrentamos decisiones difíciles. El versículo también nos advierte, no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí, la palabra prudencia se refiere a nuestra propia comprensión o conocimiento. Hay momentos en que nuestras decisiones parecen lógicas desde una perspectiva humana, pero son contrarias a la voluntad de Dios. Al no apoyarnos en nuestra propia prudencia, reconocemos nuestras limitaciones humanas y confiamos en la omnisciencia de Dios. Él conoce todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, y su entendimiento supera con creces el nuestro. La instrucción de reconócelo en todos tus caminos implica una constante conciencia de la presencia de Dios en todas nuestras actividades diarias. Esta actitud de reconocimiento va más allá de las palabras. Se trata de un estilo de vida. Reconocer a Dios significa buscar su guía en cada decisión, grande o pequeña, y someter nuestros planes a su voluntad. Es una invitación a hacer de Dios una parte integral de cada aspecto de nuestra vida, desde nuestras relaciones y decisiones laborales hasta nuestros sueños y metas personales. Finalmente, la promesa de este versículo es clara. Él enderezará tus veredas. La palabra enderezar sugiere que Dios hará que nuestro camino sea recto, quitando los obstáculos y guiándonos por un camino seguro. Esta es una garantía de que, si confiamos en Dios y buscamos su dirección, Él nos guiará en la dirección correcta. Esto no significa que el camino será siempre fácil o libre de desafíos, pero sí que estaremos en el camino que Dios ha designado para nosotros, un camino que lleva a la verdadera paz y propósito. Para aplicar este versículo a nuestra vida, debemos practicar la confianza diaria en Dios, especialmente en áreas donde sentimos que tenemos control. Debemos aprender a soltar nuestras preocupaciones y nuestros planes y, en lugar de eso, buscar la guía de Dios, reconociendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros. También implica pasar tiempo en oración y lectura de la Biblia para conocer más a Dios y entender mejor su voluntad para nuestras vidas. Además, confiar en Dios con todo nuestro corazón implica estar dispuestos a aceptar su dirección, incluso cuando no coincide con nuestros deseos o expectativas. A veces, Dios puede dirigirnos por un camino que parece difícil o inesperado, pero confiar en Él significa creer que su plan es siempre para nuestro bien, como se menciona en Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Número 2. Salmos capítulo 56, versículo 3. En el día en que temo, yo en ti confío.
El Salmo 56 es un testimonio personal del rey David sobre cómo manejar el miedo y la ansiedad. En el contexto del Salmo, David está siendo perseguido por los filisteos y se enfrenta a una gran adversidad. A pesar del peligro y el miedo que siente, David declara su confianza en Dios con estas palabras simples pero poderosas. En el día en que temo, yo en ti confío. Este versículo captura una realidad fundamental de la experiencia humana. Todos experimentamos miedo en algún momento de nuestras vidas, ya sea el miedo a lo desconocido, el miedo al fracaso, el miedo a la pérdida o el miedo a la enfermedad. El temor es una emoción universal. Sin embargo, la respuesta de David al miedo es lo que lo distingue. Él elige confiar en Dios en lugar de ser paralizado por el miedo. En el día en que temo, reconoce que el miedo es una parte normal de la vida. No estamos llamados a ser inmunes al miedo, sino a responder al miedo con fe. David no niega su miedo, ni intenta ocultarlo. En cambio, lo enfrenta con una confianza audaz en Dios. Esta actitud nos enseña que tener miedo no es un signo de debilidad o falta de fe, sino una oportunidad para profundizar nuestra confianza en Dios. La segunda parte del versículo, yo en ti confío, es una declaración de dependencia total en Dios. Esta confianza no es una vaga esperanza de que las cosas mejoren, sino una fe firme en el carácter y las promesas de Dios. David sabía que Dios es fiel y que Él es un refugio seguro en tiempos de peligro. Esta certeza le permitió enfrentar su miedo con valentía y esperanza. El hecho de que David eligiera confiar en Dios en medio de su miedo también nos muestra que la confianza en Dios es una elección activa. No es simplemente un sentimiento que surge espontáneamente, sino una decisión consciente de poner nuestra fe en Dios, incluso cuando nuestras emociones nos dicen lo contrario. Esta elección requiere recordar las promesas de Dios y su fidelidad pasada, lo que refuerza nuestra confianza en que Él será fiel una vez más. Además, la confianza de David en Dios no se basaba en sus propias habilidades o en la ausencia de problemas. Más bien, su confianza se centraba en la naturaleza inmutable de Dios. David había experimentado la ayuda de Dios en el pasado y estaba convencido de que Dios continuaría siendo su protector y defensor. Esta es una lección importante para nosotros. Nuestras circunstancias pueden cambiar, pero Dios nunca cambia. Podemos confiar en Él porque su carácter es constante y sus promesas son seguras. Para aplicar este versículo a nuestras vidas, debemos recordar que el miedo no tiene que dominar nuestras decisiones o acciones. Cuando nos enfrentamos a situaciones que nos asustan, podemos elegir confiar en Dios, sabiendo que Él es nuestro refugio y fortaleza. Podemos orar, buscando su paz y recordando su fidelidad en nuestras vidas. También podemos fortalecer nuestra confianza en Dios al rodearnos de recordatorios de su bondad y poder. Esto puede incluir leer la Biblia regularmente, participar en la comunidad de fe y compartir testimonios de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas y en las vidas de otros. Estas prácticas nos ayudan a mantener nuestros corazones y mentes centrados en Dios, lo que refuerza nuestra capacidad de confiar en Él en momentos de miedo. Finalmente, es importante recordar que la confianza en Dios no elimina el miedo de inmediato. Es un proceso continuo de entregar nuestras preocupaciones a Dios y confiar en que Él está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver los resultados de inmediato. Esta confianza nos da la fuerza para enfrentar nuestros miedos y seguir adelante con fe. Número 3. Isaías capítulo 26, versículo 4. Confiad en el Señor para siempre, porque en el Señor está la roca eterna. Isaías 26, 4 es un llamado a la confianza eterna en Dios, destacando su inmutable carácter y su constante presencia en nuestras vidas. El profeta Isaías vivió en un tiempo de gran agitación política y social, cuando el pueblo de Israel enfrentaba amenazas tanto internas como externas. En medio de estas circunstancias, Isaías anima a su audiencia a confiar en Dios, no solo temporalmente, sino para siempre. La frase «confiad en el Señor para siempre» subraya la naturaleza continua de nuestra confianza en Dios. No es algo que hacemos solo en tiempos de crisis o necesidad, sino que es una disposición constante de nuestra vida de fe.
Esta confianza inquebrantable se basa en el reconocimiento de quién es Dios y lo que ha hecho. Dios es digno de nuestra confianza, porque Él es fiel, poderoso y siempre presente. La segunda parte del versículo, porque en el Señor está la roca eterna, utiliza la metáfora de una roca para describir a Dios. Una roca representa estabilidad, firmeza y seguridad. En la antigüedad, las rocas eran vistas como refugios seguros en tiempos de peligro, lugares donde uno podía encontrar protección y seguridad. Al describir a Dios como la roca eterna, Isaías está afirmando que Dios es un refugio seguro y constante, inmutable en un mundo que cambia constantemente. El uso de la palabra eterna también es significativo. Mientras que las rocas físicas eventualmente pueden erosionarse o romperse, Dios es la roca eterna, siempre confiable y siempre fuerte. Su naturaleza inmutable significa que podemos confiar en Él, no solo en esta vida, sino también en la eternidad. Esta es una verdad poderosa que nos da seguridad en nuestra relación con Dios y nos permite enfrentar el futuro sin temor. Aplicar este versículo a nuestras vidas implica una confianza continua en Dios, no solo en los buenos tiempos, sino también en los tiempos difíciles. Nos llama a depender de Dios como nuestro refugio y fortaleza, sabiendo que Él es constante y seguro, incluso cuando todo lo demás a nuestro alrededor parece incierto o inestable. Además, confiar en Dios como nuestra roca eterna significa reconocer que nuestra seguridad y esperanza no están en las cosas temporales de este mundo, sino en Dios mismo. Esto nos desafía a evaluar en qué estamos poniendo nuestra confianza. ¿Estamos confiando en nuestras propias habilidades, en nuestra riqueza, en nuestras relaciones, o en algo más que no sea Dios? Este versículo nos recuerda que solo Dios es digno de nuestra confianza total y eterna. En la práctica, esto puede significar tomar tiempo diariamente para recordar y reflexionar sobre la fidelidad de Dios. Puede ser útil llevar un diario de gratitud, donde anotemos todas las maneras en que Dios ha sido fiel en nuestras vidas. También podemos memorizar versículos bíblicos que nos recuerden la naturaleza de Dios como nuestra roca eterna y repetir estos versículos en momentos de duda o temor. Otra forma de aplicar este versículo es a través de la oración. Podemos pedir a Dios que nos ayude a confiar en Él más plenamente y a depender de Él como nuestra roca en todas las circunstancias. También podemos orar para que Dios revele cualquier área de nuestra vida donde estamos confiando en algo o alguien más en lugar de en Él. Finalmente, confiar en Dios como nuestra roca eterna también implica vivir con una perspectiva eterna. Nos recuerda que nuestras vidas en este mundo son temporales y que nuestro verdadero hogar está con Dios en la eternidad. Esto nos da la libertad de vivir con valentía y generosidad, sabiendo que nuestra seguridad está en Dios y no en las cosas de este mundo. Número 4. Salmos capítulo 118, versículo 8. Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. El Salmo 118, versículo 8, es un claro llamado a colocar nuestra confianza en Dios por encima de cualquier otra cosa o persona. Este versículo destaca una verdad fundamental sobre la naturaleza humana y la naturaleza divina, instándonos a confiar en Dios en lugar de en las personas. Aunque las relaciones humanas son importantes y necesarias, este pasaje nos recuerda que incluso las personas más cercanas y confiables pueden fallarnos, pero Dios nunca lo hará. Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre, se presenta como una comparación directa. La palabra mejor implica que hay un bien relativo que podría ser obtenido al confiar en los seres humanos, pero que es incomparable con el bien absoluto que se encuentra al confiar en Dios. Esto no significa que debamos desconfiar de todos o vivir con sospecha constante hacia los demás, sino que nuestra confianza suprema debe estar en Dios, quien es infalible. Una de las razones para esta exhortación es la falibilidad humana. Los seres humanos, por más bien intencionados que sean, tienen limitaciones. Pueden cambiar de opinión, equivocarse o no tener el poder para cumplir sus promesas. Además, todos estamos influenciados por nuestras propias debilidades y pecados, lo que puede llevarnos a fallar a los demás. Por otro lado,
Dios es perfecto, fiel y todopoderoso. Cuando confiamos en Él, podemos estar seguros de que nunca nos fallará. Este versículo también subraya la naturaleza dependiente de la fe en Dios. Confiar en el Señor es reconocer nuestra necesidad de Él y nuestra insuficiencia sin Él. Al confiar en Dios, admitimos que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos su guía y ayuda. Esta es una postura de humildad y dependencia que es fundamental para una relación saludable con Dios. Además, el contexto del Salmo 118 revela que fue escrito en un tiempo de gran dificultad y oposición. El salmista probablemente estaba rodeado de enemigos y enfrentando una situación aparentemente imposible. Sin embargo, en lugar de buscar ayuda en otros humanos o en su propia capacidad, el salmista decide poner su confianza en Dios. Esta elección de confiar en Dios en medio de la adversidad es un poderoso testimonio de fe y nos sirve como ejemplo de cómo debemos responder en tiempos de dificultad. Para aplicar este versículo a nuestras vidas, debemos evaluar en quién o en qué estamos poniendo nuestra confianza. ¿Estamos confiando en nuestras propias habilidades, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones o en algo más? Este versículo nos desafía a transferir nuestra confianza de estas cosas a Dios. Significa reconocer que, aunque los recursos humanos son útiles, son temporales y limitados. Solo Dios es eterno e ilimitado, y solo Él es digno de nuestra confianza total. En la práctica, esto puede significar dedicar tiempo a la oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a confiar en Él más plenamente. También podemos reflexionar sobre las maneras en que Dios ha sido fiel en nuestras vidas y recordar sus promesas. Además, es útil rodearnos de una comunidad de fe que nos anime a confiar en Dios y a depender de Él. Otra forma de aplicar este versículo es a través de la rendición. Rendirse a Dios significa entregar nuestras preocupaciones, miedos y deseos a Él, confiando en que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Esto no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles o inciertas, pero es un paso crucial para desarrollar una confianza profunda en Dios. Finalmente, confiar en Dios más que en el hombre también implica obediencia. Cuando confiamos en Dios, estamos dispuestos a seguir su guía y obedecer sus mandamientos, incluso cuando no entendemos completamente sus razones o cuando sus instrucciones no coinciden con nuestros propios deseos o planes. Esta obediencia es una expresión de nuestra fe y confianza en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Número 5. Jeremías capítulo 17, versículo 7. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Jeremías 17, 7. Es un versículo que ofrece una bendición a aquellos que eligen confiar en Dios. Este versículo es parte de un pasaje más amplio en el que el profeta Jeremías contrasta la maldición de confiar en el hombre y en la fuerza propia con la bendición de confiar en Dios. En el contexto del libro de Jeremías, el pueblo de Israel a menudo se desviaba de Dios, buscando seguridad y apoyo en alianzas políticas y en ídolos en lugar de en el Señor. Este versículo es un recordatorio de las consecuencias de nuestras elecciones y una invitación a confiar en Dios plenamente. Bendito el hombre que confía en el Señor es una declaración de que la verdadera felicidad y satisfacción se encuentran en una relación de confianza con Dios. La palabra bendito en hebreo, ashrei, se refiere a una profunda felicidad, bienestar y prosperidad espiritual que provienen de estar en una relación correcta con Dios. Esta bendición no es necesariamente material o temporal, sino una bendición que trasciende las circunstancias y que está enraizada en la paz y el gozo que vienen de confiar en Dios. La segunda parte del versículo, cuya confianza es el Señor, va más allá de confiar en las promesas o bendiciones de Dios. Nos llama a confiar en Dios mismo. No es solo una cuestión de confiar en lo que Dios puede hacer por nosotros, sino de confiar en quién es Dios. Este tipo de confianza se basa en una relación personal e íntima con Dios, una relación en la que se reconoce su carácter, su amor y su soberanía. Cuando hacemos de Dios nuestra confianza, estamos diciendo que Él es suficiente para nosotros, independientemente de nuestras circunstancias. Este versículo también nos desafía a evaluar dónde hemos puesto nuestra confianza.
En un mundo lleno de incertidumbre, es fácil confiar en cosas temporales. Nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestro dinero o incluso nuestra propia inteligencia y habilidades. Pero este versículo nos recuerda que todas estas cosas son frágiles y pasajeras. Solo Dios es eterno y digno de nuestra total confianza. Al confiar en Él, encontramos una estabilidad y seguridad que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Además, confiar en Dios como se describe en este versículo implica una rendición total a su voluntad. Significa estar dispuestos a seguir a Dios donde Él nos guíe, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Es una disposición a dejar de lado nuestras propias ideas y planes y a confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Esta rendición no es una señal de debilidad, sino una expresión de nuestra fe y confianza en el amor y la sabiduría de Dios. Para aplicar este versículo a nuestras vidas, podemos comenzar examinando nuestras prioridades y las cosas en las que hemos estado confiando. Podemos preguntarnos, ¿estoy confiando en algo o alguien más que en Dios? Si es así, este versículo nos invita a volver a centrar nuestra confianza en Dios. Esto puede implicar pasar más tiempo en oración y meditación en la palabra de Dios, recordando sus promesas y su fidelidad. También es útil rodearnos de una comunidad de fe que nos anime a confiar en Dios. Las amistades y relaciones que nos apuntan a Dios pueden ser una fuente de aliento y apoyo cuando luchamos por confiar en Él. Estas personas pueden orar con nosotros, compartir sus propias historias de fe y recordarnos las verdades de la palabra de Dios. Otra forma de aplicar este versículo es a través del acto de gratitud. Al tomarnos el tiempo para agradecer a Dios por su fidelidad y provisión en nuestras vidas, recordamos que Él es digno de nuestra confianza. La gratitud nos ayuda a centrarnos en lo que Dios ha hecho y nos anima a confiar en que Él seguirá siendo fiel. Finalmente, este versículo nos llama a vivir con esperanza. La confianza en Dios nos da la seguridad de que, sin importar lo que enfrentemos, Dios está con nosotros y tiene un plan para nuestras vidas. Esta esperanza nos permite enfrentar el futuro con valentía y nos da la fuerza para perseverar, sabiendo que nuestra confianza en Dios no es en vano. Número 6. Salmos capítulo 91, versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El Salmo 91 es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia sobre la protección y la seguridad que encontramos en Dios. Estos dos versículos iniciales establecen el tono para todo el Salmo, describiendo la seguridad y el refugio que tenemos cuando estamos en la presencia de Dios. Este pasaje ha sido una fuente de consuelo y esperanza para innumerables personas a lo largo de los siglos, especialmente en tiempos de peligro o incertidumbre. El que habita al abrigo del Altísimo sugiere una relación continua y cercana con Dios. La palabra habita implica una residencia permanente, no una visita ocasional. Habitar en el abrigo del Altísimo significa vivir en constante comunión con Dios, buscando su presencia diariamente y dependiendo de Él en todo momento. Esta imagen de habitar también sugiere una intimidad y familiaridad con Dios, una relación en la que estamos constantemente en su presencia y bajo su cuidado. La frase morará bajo la sombra del Omnipotente utiliza la imagen de una sombra para describir la protección de Dios. En el contexto del antiguo Oriente Medio, donde el sol puede ser implacable y peligroso, una sombra representa refugio, alivio y seguridad. De manera similar, cuando moramos bajo la sombra de Dios, estamos bajo su protección y cuidado. Él es nuestro refugio seguro en tiempos de peligro y nuestra sombra protectora cuando enfrentamos desafíos. El versículo 2 continúa esta imagen de protección y seguridad, declarando, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esta es una declaración personal de confianza en Dios, que refleja una relación íntima y cercana con Él. Al llamar a Dios esperanza mía y castillo mío, el salmista está afirmando que Dios es su única fuente de seguridad y refugio. Un castillo es una fortaleza segura, un lugar de protección contra los enemigos. De manera similar, Dios es nuestro castillo,
nuestro refugio seguro en tiempos de peligro. El salmista también declara, «Mi Dios, ¿en quién confiaré?». Esta es una poderosa declaración de fe y confianza en Dios, una afirmación de que, sin importar lo que suceda, el salmista elige confiar en Dios. Esta confianza no se basa en las circunstancias del salmista, sino en el carácter y las promesas de Dios. Él sabe que Dios es fiel y digno de confianza, y por eso elige confiar en Él en todas las situaciones. Aplicar estos versículos a nuestras vidas implica buscar una relación continua y cercana con Dios. No es suficiente acudir a Dios solo en tiempos de necesidad o peligro. Debemos habitar en su presencia diariamente, buscando su guía y protección en todas las áreas de nuestra vida. Esto puede implicar pasar tiempo en oración y lectura de la Biblia, buscando conocer a Dios más profundamente y entender mejor su voluntad para nuestras vidas. También significa confiar en la protección y el cuidado de Dios, incluso cuando enfrentamos desafíos o peligros. La vida está llena de incertidumbres y peligros, pero estos versículos nos recuerdan que, cuando confiamos en Dios, estamos bajo su sombra protectora y podemos encontrar seguridad en su presencia. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí que Dios está con nosotros en medio de ellas y que podemos confiar en Él para guiarnos y protegernos. Otra forma de aplicar estos versículos es a través de la alabanza y la adoración. Al igual que el salmista, podemos declarar nuestra confianza en Dios a través de la adoración, reconociendo su carácter y su fidelidad. La alabanza nos ayuda a centrar nuestra atención en Dios y a recordar su bondad y poder. También fortalece nuestra fe, recordándonos que Dios es digno de nuestra confianza y que podemos depender de Él en todas las circunstancias. Finalmente, confiar en Dios como nuestro refugio y castillo también implica una actitud de dependencia y rendición. Debemos estar dispuestos a entregar nuestras preocupaciones y miedos a Dios, confiando en que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Esta rendición no es fácil, especialmente cuando enfrentamos situaciones que no entendemos, pero es una expresión de nuestra fe en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Número 7. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 13 es uno de los versículos más citados del Nuevo Testamento, conocido por su mensaje de fortaleza y confianza en Cristo. Escrito por el apóstol Pablo mientras estaba en prisión, este versículo encapsula una verdad poderosa sobre la fuente de nuestra fuerza y capacidad como creyentes. Sin embargo, para comprender completamente este versículo, es crucial verlo en su contexto original y considerar lo que Pablo realmente estaba comunicando. El contexto de este versículo es clave para entender su verdadero significado. Pablo está escribiendo a los filipenses sobre su capacidad para enfrentar todas las circunstancias, ya sean de abundancia o de necesidad, con contentamiento y paz. En los versículos anteriores, Pablo menciona que ha aprendido a estar satisfecho en cualquier situación, ya sea que tenga mucho o poco. Su capacidad para estar contento en todas las circunstancias no proviene de su propia fortaleza, sino de la fortaleza que recibe de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No significa que Pablo pueda hacer cualquier cosa que desee, sino que puede soportar todas las cosas a través de la fuerza que recibe de Cristo. La palabra todo se refiere a todas las circunstancias de la vida, ya sean buenas o malas. La fortaleza de Pablo no proviene de su propia habilidad o capacidad, sino de Cristo, quien le da la fuerza necesaria para enfrentar cualquier situación. Este versículo nos enseña una verdad fundamental sobre la vida cristiana. Nuestra fuerza y capacidad no provienen de nosotros mismos, sino de nuestra relación con Cristo. Cuando estamos en Cristo, recibimos su fortaleza para enfrentar cualquier circunstancia, ya sea que estemos pasando por tiempos de abundancia o de necesidad, de alegría o de tristeza. Esta fortaleza nos permite vivir con contentamiento y paz, sabiendo que Cristo está con nosotros y nos sostiene. Para aplicar este versículo a nuestras vidas, debemos reconocer nuestra necesidad de Cristo y nuestra dependencia de su fortaleza. A menudo, intentamos enfrentar las dificultades y desafíos de la vida por nuestra cuenta, confiando en nuestras propias habilidades y recursos. Sin embargo, este versículo nos recuerda que nuestra verdadera fuerza proviene de Cristo.
Necesitamos aprender a depender de Él y a buscar su fortaleza en todas las situaciones. Una forma práctica de hacer esto es a través de la oración. Podemos pedirle a Cristo que nos fortalezca y nos dé la capacidad de enfrentar cualquier circunstancia con contentamiento y paz. También podemos buscar su guía y dirección en nuestras decisiones, confiando en que Él nos mostrará el camino correcto. La oración nos ayuda a centrar nuestra atención en Cristo y a recordar que nuestra fortaleza proviene de Él. Otra forma de aplicar este versículo es a través de la meditación en la palabra de Dios. Al leer y reflexionar sobre las Escrituras, podemos recordar las promesas de Dios y su fidelidad en nuestras vidas. Esto nos da la confianza para enfrentar cualquier circunstancia, sabiendo que Cristo está con nosotros y nos fortalece. También podemos memorizar versículos como Filipenses 4:13 y repetirlos en momentos de necesidad, recordando que nuestra fortaleza viene de Cristo. Además, confiar en la fortaleza de Cristo implica una actitud de humildad y rendición. Debemos estar dispuestos a admitir nuestras limitaciones y a reconocer que no podemos hacer todo por nuestra cuenta. Esta rendición no es una señal de debilidad, sino una expresión de nuestra fe en Cristo y nuestra dependencia de Él. Al rendirnos a su fortaleza, encontramos la capacidad de enfrentar cualquier circunstancia con valentía y esperanza. Finalmente, vivir en la fortaleza de Cristo también significa estar dispuestos a seguir su ejemplo. Cristo nos mostró cómo vivir una vida de humildad, servicio y amor sacrificial. Al seguir su ejemplo, encontramos la verdadera fortaleza y capacidad para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta es una fortaleza que no se encuentra en nuestra propia capacidad, sino en nuestra relación con Cristo. Número 8. Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13 es una poderosa bendición escrita por el apóstol Pablo hacia el final de su carta a los romanos. Este versículo es una oración de deseo para los creyentes, pidiendo que Dios, descrito aquí como el Dios de esperanza, llene a los cristianos con gozo y paz a medida que confían en Él. Este versículo también destaca el papel del Espíritu Santo en abundar en esperanza, mostrando que nuestra esperanza cristiana es tanto un regalo de Dios como una obra activa del Espíritu en nuestras vidas. Para comprender completamente este versículo, es importante reconocer cómo Pablo ve a Dios. Al llamarlo el Dios de esperanza, Pablo está enfatizando que Dios es la fuente de toda esperanza genuina. En la Biblia, la esperanza no es un deseo incierto o una mera aspiración. En cambio, es una expectativa segura basada en las promesas de Dios. La esperanza cristiana está anclada en la certeza de quién es Dios y lo que ha prometido hacer. La oración de Pablo es que este Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Aquí, llenar sugiere una abundancia, una plenitud que no deja espacio para la desesperanza o la ansiedad. Gozo y paz son frutos del Espíritu, Gálatas capítulo 5, versículo 22, y son evidencias de una vida que confía plenamente en Dios. Cuando nuestra fe está firmemente enraizada en Dios, experimentamos un gozo y una paz que trascienden las circunstancias. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflicto o problemas, sino una profunda sensación de bienestar y seguridad que proviene de saber que estamos en las manos de Dios. En el creer indica que esta paz y gozo vienen como resultado de nuestra fe. Es en el acto de creer, de confiar en Dios, que somos llenos de estos dones. Esto nos muestra que la fe no es solo un asentimiento intelectual, sino una confianza viva y activa que produce resultados tangibles en nuestras vidas. Nuestra fe nos conecta con Dios y nos permite experimentar su presencia de una manera que transforma nuestras emociones y actitudes. La última parte del versículo, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, enfatiza que esta esperanza no es algo que generamos por nosotros mismos. En cambio, es el Espíritu Santo quien obra en nosotros para hacer que nuestra esperanza abunde. Esto muestra que nuestra esperanza cristiana es tanto un don de Dios como una obra activa de su Espíritu en nuestras vidas. No podemos producir esta esperanza por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo quien la genera en nosotros mientras confiamos en Dios.
Aplicar este versículo a nuestras vidas implica buscar una relación más profunda con Dios y una mayor dependencia del Espíritu Santo. Podemos orar, como lo hizo Pablo, pidiendo a Dios que nos llene de gozo y paz a medida que confiamos en Él. Esto significa entregar nuestras preocupaciones, ansiedades y temores a Dios, confiando en que Él es fiel y digno de nuestra fe. También significa vivir con una expectativa confiada de que Dios cumplirá sus promesas. Esta esperanza no es pasiva, es una confianza activa que nos impulsa a vivir de una manera que refleja nuestra fe en Dios. Podemos esperar con confianza que Dios obrará en nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias parezcan desalentadoras. Otra forma de aplicar este versículo es a través de la gratitud. Al tomarnos el tiempo para agradecer a Dios por su fidelidad y provisión en nuestras vidas, cultivamos una actitud de esperanza y confianza. La gratitud nos ayuda a centrar nuestra atención en lo que Dios ha hecho y nos da la confianza para creer que Él seguirá siendo fiel. Finalmente, este versículo nos llama a depender del Espíritu Santo para fortalecer nuestra esperanza. Debemos reconocer que nuestra capacidad para esperar con confianza en Dios no proviene de nosotros mismos, sino del Espíritu Santo que obra en nosotros. Podemos pedir al Espíritu Santo que nos llene de su poder y que nos ayude a mantener nuestra esperanza en Dios, incluso en los momentos más difíciles. Número 9. Salmos capítulo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. El Salmo 46, versículo 10, es un llamado a la calma y a la confianza en la soberanía de Dios. En medio de un mundo lleno de ruido, caos y agitación, este versículo nos invita a detenernos, a ser quietos y a reconocer quién es Dios. Este pasaje es particularmente poderoso porque nos recuerda que, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, Dios está en control y es digno de nuestra confianza. Estad quietos. Es una instrucción que parece contradecir la naturaleza frenética de nuestra cultura moderna. Vivimos en un mundo que valora la actividad constante, la productividad y el logro. Sin embargo, este versículo nos invita a detenernos, a ser quietos y a descansar en la presencia de Dios. La palabra quietos en hebreo es rafa, que significa dejar ir, rendirse o estar inactivos. Esto sugiere una actitud de entrega y dependencia, una disposición a dejar de lado nuestros propios esfuerzos y confiar en Dios. La segunda parte del versículo, y conoced que yo soy Dios, es una invitación a reflexionar sobre el carácter y la naturaleza de Dios. Es un llamado a reconocer su soberanía, su poder y su autoridad sobre todas las cosas. Cuando nos detenemos y somos quietos, tenemos la oportunidad de recordar quién es Dios y lo que ha hecho. Esta quietud no es simplemente una ausencia de actividad, sino una oportunidad para centrarnos en Dios y renovar nuestra fe en Él. Este versículo también nos enseña que la verdadera confianza en Dios implica una disposición a rendirnos a Él. A menudo, tratamos de controlar nuestras circunstancias y resolver nuestros propios problemas por nuestra cuenta. Sin embargo, este versículo nos recuerda que nuestra seguridad y nuestra paz no provienen de nuestros propios esfuerzos, sino de nuestra relación con Dios. Cuando nos rendimos a Él y dejamos de lado nuestras propias agendas, encontramos una paz y una seguridad que solo Él puede ofrecer. Aplicar este versículo a nuestras vidas implica aprender a estar quietos en la presencia de Dios. Esto puede ser un desafío en un mundo que valora tanto la actividad y la productividad, pero es esencial para nuestra vida espiritual. Podemos comenzar por tomar tiempo cada día para estar quietos ante Dios, ya sea a través de la oración, la meditación en las Escrituras, o simplemente pasando tiempo en silencio en su presencia. También podemos aprender a rendirnos a Dios en nuestras circunstancias. En lugar de tratar de controlar todo o resolver nuestros propios problemas, podemos entregarlos a Dios y confiar en que Él está obrando en nuestras vidas. Esta rendición no es una señal de debilidad, sino una expresión de nuestra fe en Dios y nuestra dependencia de Él. Otra forma de aplicar este versículo es a través de la reflexión y el recuerdo. Podemos tomarnos el tiempo para reflexionar sobre quién es Dios y lo que ha hecho en nuestras vidas. Recordar su fidelidad pasada nos ayuda a confiar en su fidelidad presente y futura.
También podemos memorizar versículos como este y repetirlos en momentos de ansiedad o incertidumbre, recordando que Dios está en control y que podemos confiar en Él. Finalmente, confiar en Dios como se describe en este versículo también implica una actitud de adoración y alabanza. Cuando reconocemos quién es Dios y lo que ha hecho, nuestra respuesta natural es adorarlo. La adoración nos ayuda a centrar nuestra atención en Dios y a recordar su grandeza y su bondad. También nos fortalece en nuestra fe, recordándonos que Dios es digno de nuestra confianza y que podemos depender de Él en todas las circunstancias. Número 10. Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Este pasaje es parte del Sermón del Monte, donde Jesús enseña sobre la vida del reino y lo que significa vivir en obediencia y confianza en Dios. En estos versículos, Jesús aborda el tema de la preocupación y la ansiedad, y ofrece una poderosa enseñanza sobre la provisión de Dios y la importancia de buscar primero su reino. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Aquí, Jesús identifica las preocupaciones comunes de la vida diaria, las necesidades básicas de comida, bebida y vestimenta. Estas son necesidades legítimas, pero Jesús nos dice que no debemos preocuparnos por ellas. La palabra afanéis en griego es merimnao, que significa estar ansioso o preocupado. Jesús está diciendo que no debemos estar ansiosos o preocupados por estas cosas, porque nuestro Padre Celestial ya sabe que las necesitamos. Jesús continúa explicando, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí, Jesús hace una distinción entre aquellos que no conocen a Dios, los gentiles, y sus seguidores. Los gentiles buscan ansiosamente las necesidades materiales porque no tienen una relación con Dios y por lo tanto no tienen la seguridad de su provisión. Sin embargo, como hijos de Dios, sabemos que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y se preocupa por nosotros. Esta certeza nos libera de la preocupación y nos permite confiar en la provisión de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es el corazón del mensaje de Jesús en este pasaje. En lugar de preocuparnos por nuestras necesidades materiales, debemos centrarnos en buscar primero el reino de Dios y su justicia. Esto significa hacer de nuestra relación con Dios y nuestro compromiso con su voluntad nuestra prioridad principal. Cuando buscamos primero el reino de Dios, podemos confiar en que Él proveerá todas nuestras necesidades. La última parte del pasaje. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Nos recuerda que la preocupación por el futuro es inútil y contraproducente. Jesús nos anima a vivir en el presente y a confiar en que Dios nos dará la gracia y la provisión que necesitamos para cada día. La preocupación por el mañana solo añade estrés y ansiedad innecesarios a nuestras vidas. Aplicar este pasaje a nuestras vidas implica aprender a confiar en la provisión de Dios y a vivir con una mentalidad centrada en el reino. En lugar de preocuparnos constantemente por nuestras necesidades materiales, podemos centrarnos en nuestra relación con Dios y en hacer su voluntad. Esto no significa que debamos ignorar nuestras necesidades o responsabilidades, sino que debemos confiar en que Dios proveerá para nosotros mientras buscamos primero su reino. También significa aprender a vivir en el presente y a no preocuparnos por el futuro. Podemos confiar en que Dios nos dará la gracia y la provisión que necesitamos para cada día, y que no necesitamos preocuparnos por lo que pueda suceder mañana. Esta es una actitud de dependencia y confianza en Dios que nos libera de la ansiedad y nos permite vivir con paz y contentamiento. Otra forma de aplicar este pasaje es a través de la gratitud y la adoración.
Cuando recordamos que Dios es nuestro proveedor y que se preocupa por nosotros, nuestra respuesta natural es agradecerle y adorarlo. La gratitud nos ayuda a centrar nuestra atención en lo que Dios ha hecho y nos da la confianza para creer que Él seguirá siendo fiel. Finalmente, vivir de acuerdo con este pasaje también significa estar dispuestos a compartir con otros y a vivir con generosidad. Cuando confiamos en la provisión de Dios, no sentimos la necesidad de aferrarnos a nuestras posesiones o de acumular más de lo que necesitamos. En cambio, estamos dispuestos a compartir lo que tenemos con los demás y a vivir con un corazón generoso. Gracias por acompañarnos en este video y por explorar juntos estos versículos que nos enseñan a confiar en Dios en todo momento. Esperamos que este contenido haya sido de bendición para tu vida y te haya inspirado a profundizar aún más en tu relación con Dios. Si te ha gustado este video, te invitamos a darle like y a compartirlo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan recibir este mensaje de esperanza y fe. Nos encantaría saber tu opinión, así que no dudes en dejar tus comentarios abajo. Tu participación es muy valiosa para nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador y edificante. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.